Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos ven y nos escuchan a través de Instagram, YouTube, Spotify. Hoy día vamos a hablar, voy a agregar aquí, interesante. Y antes de empezar este programa, queremos darle... Hola, Carlita. Hola. Hoy estaba comentando mientras esperamos a la doctora lo que conversamos delante, que hoy día hubo un accidente muy grande en nuestro país, en Santiago, y queremos enviarle un saludo a todas esas familias que lo están pasando por un momento difícil. Así que todo ahí, nuestros abrazos, nuestros cariños para sobrellevar todo eso. Ahí se unió. Ay, tengo la cámara para otro lado, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál otro lado? Ahí sí. Hola. Genial. Comenzamos. Perdónate, ¿Mm? te corté lo que estabas diciendo. No, que estábamos dando un saludito a la gente que tuvo este accidente con esa explosión, a toda la familia, a darle nuestro apoyo, nuestra mejor energía para sobrellevar este momento que debe ser muy difícil para ellos. Eso. Así es, Andreita, estamos muy felices. Buenas tardes para todos, para los que están viéndonos en este momento, para los que nos van a ver. Estamos muy contentas, muy contentas, porque hoy vamos a hablar con una persona muy especial que ya tenemos acá acompañándonos, ¿ya? Y estamos de fiesta, como dijimos. Es una mujer que, aparte de ser una gran especialista, ha sido un referente en la actualidad en medicina y nutrición, ¿ya? Algo que nos encanta porque está democratizando el conocimiento, ya llevándolo a todas las personas de una manera súper fácil, entretenida, lúdica, y eso hace que seamos mucho más informados. Así que muchas gracias por eso, querida doctora. Además, podemos mencionar que eso mismo hace que tenga una comunidad bastante importante, tiene más de 75.000 seguidores o personas a la que entrega esta información, buscando, al igual que nosotras, una salud simple que ella comunica súper bien. Así que, cierto, Andreita, estamos muy contentas. Así es, Carlita, y yo la verdad que estoy bastante emocionada hoy día porque soy una fan aquí de la doctora Cata. Me encanta ver sus reels, sus videos donde explica todo de una forma súper clara, siempre con una sonrisa, con esta picardía chilena, con este chiste. A mí me encanta, me río, aprendo y trato de seguir sus consejos. Hoy día tenemos a la doctora Catalina Fullerton. Ya, ella es médico cirujano, magíster en nutrición y dietética, cuenta con varios diplomados sobre salud cardiovascular, medicina translacional y además posgrado de microbiota. Tiene muchos estudios y muchos conocimientos que va a compartir hoy día con nosotros. Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. A mí, en verdad, bueno, como dijeron un poquito, a mí me encanta enseñar. Lo encuentro demasiado entretenido. Me gusta que la gente sepa lo que le pasa. Creo que estoy súper convencida de que cuando uno entiende como el porqué de las cosas, por qué nos pasan las cosas, nos dan más ganas de cuidarnos, de cómo entender por qué hacemos y no solo repetir por repetir. Entonces, nada, muchas gracias por este espacio también. Y nos encanta también el hecho de que, si bien es médico, pero también es una mujer emprendedora y tiene una marca muy interesante, aparte de interesante, muy positiva y saludable, que son los suplementos antiinflamatorios, ¿ya? Cuyo nombre es GOT, ¿cierto, doctora? Así es. Good. Y que... ¿Ah? Good, pero... Good. Sí, es lo mismo. Good. Y su enfoque es la longevidad. Bienvenida nuevamente y gracias por su generosidad de estar acá y por querer democratizar el conocimiento y compartirlo. Hoy nosotros estamos enfocados en lo que es la perimenopausia, si bien todo nuestro proceso de climaterio es importante, pero nuestro enfoque en este momento es la perimenopausia, por lo que vamos a hablar de nutrición en perimenopausia. Y vamos a partir con la primera pregunta, que está orientada a lo que es el cuerpo y el metabolismo, doctora. Muchas mujeres sienten que en esta etapa el metabolismo se pone muy difícil.
es más lento, ¿cierto? ¿Y qué ocurre realmente con la insulinoresistencia o el hígado graso cuando bajan los estrógenos? Ya, pasan hartas cosas en realidad. Y lo que es muy importante como tratar de entender es más o menos como a grandes rasgos cómo funciona esta insulinoresistencia. Nosotros tenemos cierto como que gestionar nuestra energía, gestionar todo lo que se transforma finalmente de lo que comemos en azúcar, por decirlo de alguna manera, y eso se va a tener que guardar en alguna parte como para usarlo después o lo vamos a usar como energía en el momento. Y la insulina juega un rol muy relevante en eso, como en decir, ya, yo te acompaño, azúcar, te voy a guardar, o yo en verdad te voy a ayudar a que puedas ser utilizada para que podamos tener energía en ese momento. Cuando nosotros tenemos como demasiado exceso por la razón que sea, ya sea porque consumimos mucho azúcar o porque tenemos algún factor genético, hereditario, hormonal que nos está provocando tener como mayor cantidad circulante, o tenemos, no sé, pues por ejemplo estamos haciendo poco ejercicio, estamos en una actividad muy sedentaria, entonces no estamos utilizando mucha energía, los órganos que están encargados como de guardarla o de usarla empiezan como a estar chatos y dicen como, es que yo no quiero más, no me traigáis más azúcar, por favor. A la insulina le cuesta hacer su trabajo. Entonces, si se fijan, eso es literal, que nuestros órganos están poniendo una resistencia a que la insulina pueda hacer su trabajo bien. Y los estrógenos en este sentido juegan un rol súper relevante, porque los estrógenos de cierta manera, por un lado, como que ayudan a que los órganos sean más sensibles a la insulina, o sea, les dicen como, oye, ya, pues recíbele más azúcar, recíbele más cositas, ¿cachai? Como que hace que todo esto sea un poquito más fácil, pero además comanda mucho como la producción de insulina desde las células del páncreas, entonces también le ayuda al páncreas como a poder hacer mejor su trabajo. Entonces, mientras nosotros tenemos como estrógenos, como bacanos y súper bien en nuestro cuerpo, o en niveles como altos, digamos, o normales del periodo como pre-menopausia, tenemos todo esto más o menos como llevando la fiesta en paz, a menos que hayan otros motivos, obviamente, pero dentro de todo está la fiesta ahí en paz. Pero cuando nosotros tenemos algún problema, ya como baja de estrógenos por la razón que sea, en este caso en particular por el periodo del que estamos hablando, se dificulta todo esto. Entonces empezamos a tener o a vivir un periodo en donde es mucho más fácil tener una insulinoresistencia, o sea, que todo esto empieza a pasar. Entonces, ¿qué pasa si es que a la insulina y el páncreas están con más trabajo y tienen que ir y ver qué van a hacer con esta, como dónde van a meter toda esta como azúcar, entre comillas, dónde la guardan, a dónde me la llevo? Bueno, los órganos que están ahí medios como que no, yo no quiero mucho, no me traigáis más, dice como, chuta, ¿dónde la meto? ¿Dónde pongo esta cuestión? Y la grasita abdominal es muy buena onda, porque no le pone ni un problema, ¿no? Tráeme para acá todo, yo te lo guardo, yo acá lo guardamos, aquí lo almacenamos, aquí tranqui. Entonces empezamos a tener una acumulación de tejido graso, sobre todo en el área abdominal, porque acordémonos también que los estrógenos son los encargados de cómo mandar hacia dónde vamos a tener esta distribución, que generalmente la distribución de las mujeres es como más muslo, cadera, y la del hombre es más como área abdominal. Entonces, cuando tenemos esta caída de estrógenos, empezamos a tener algo más similar a esa distribución. Empezamos a perder la distribución típica, clásica de las mujeres. Se queda ahí esa pancita que no nos gusta, la verdad. Y ahí es donde pasamos a otra pregunta, ya que algo más estético. Justo cuando nos vemos frente al espejo y aparece esta pancita, muchas se sienten muy inflamadas, ¿cierto? ¿Por qué la inflamación se traduce entonces tan directamente en ese peso abdominal? ¿Y qué podemos hacer para dejar de sentirnos pesadas y recuperar también la seguridad? Porque nos afecta en general eso estético. Claro, es que a mí me pasa, por ejemplo, mucho en la consulta que la historia es muy clásica. Es como, yo quizás antes subía un poco de peso, pero subía súper parejo, por ejemplo, y de pronto me encuentro que estoy como aumentando mi tejido graso, pero sobre todo en la guatita, o sea, como que de la nada me salió como guatita. Eso es como es algo que me repiten muy constantemente mujeres que están justamente pasando como por este periodo. Y la razón un poco es como lo que hablamos, es como que empieza a favorecerse y es mucho más fácil para el organismo empezar a acumular tejido graso en ese lugar en específico. Entonces,
empezamos a tener esta distribución nueva que antes quizás no teníamos, entonces nos empieza a llamar la atención y claro, nos vemos distintos porque nuestro cuerpo cambió, o sea, incluso cuando nosotros venimos ya medios acostumbrados quizás a tener como cambios en nuestro peso corporal o en nuestro como acumulación o no de tejido graso, esta es una acumulación de tejido graso diferente, con otra distribución, de otra forma. Entonces, muchas personas dicen, es que no me reconozco, no es mi cuerpo, no me siento igual. Entonces, una de las cosas que hay que ver es que, si bien hay muchos estudios que hablan de un aumento entre 3, 5 kilos en promedio en este periodo, en realidad, una de las revisiones más grandes que existe habla de que no es tan adjudicable al periodo en sí, sino que a todos los cambios hormonales que acabamos de comentar. O sea, sabemos que en este periodo vamos a tener un poquito más de insulinoresistencia, mayor acumulación de tejido graso en el hígado, mayor, como que lo sabemos, y lo sabemos de antes. Y eso es como cuando dicen, bueno, en verdad, si yo sé que me van a atacar, me preparo, pues, ¿cachai? Entonces, si yo sé que me va a pasar esto en este periodo, entonces me preparo, ¿cachai? Entonces me preparo de alguna manera como para afrontar esta insulinoresistencia. Entonces ya deja de ser un como sí o sí vas a subir 3, 5 kilos en la menopausia o perimenopausia, sino que pasa a ser un cómo me preparo para que eso no me pase, cómo me preparo como para trabajarlo desde antes, cómo me preparo para que si me pasa ya sé que por qué me está pasando, entonces ya sé cómo trabajarlo, etcétera. Entonces eso se habla poco porque muchas personas lo dejan como muy ligado como a la estética, y no es algo estético, en realidad es como la señal de que hay un desbalance hormonal en mi cuerpo que me va a llevar a otras cosas, o sea, me puede llevar a mayores problemas, o sea, es una señal indirecta, por decirlo de alguna manera, de que mi cuerpo está con una inflamación crónica generalizada. Entonces hay que hacer algo, hay que anteponerse, o si no lo hicimos antes, empezar a trabajarlo en el momento. Y para eso igual sirven hartas como técnicas medios como, entre comillas, antiinflamatorias, porque a mí no me gusta mucho hablar de dietas antiinflamatorias, me gusta más como referirme a estilos de vida más antiinflamatorios, por decirlo de alguna manera. Me gusta eso de cambiar ese nombre de dieta, que lo tenemos tan como ya estigmatizado también. Sí, mucho. Sí. Y doctora, desde usted como experta en microbiota, ¿cómo cree usted que influye la salud de nuestro intestino en esta famosa niebla mental, el ánimo, la ansiedad, por comer, que muchos sentimos en la menopausia, que nos dan estos atracones y estas ganas de comer cosas dulces y todo? Ya, esa pregunta es súper interesante porque en realidad la microbiota es un mundo bacán, ya yo soy microbiota lover total, pero es un mundo que en verdad está súper, entre comillas en pañales, o sea, hay mucho estudio, mucha cosa, pero que todavía no hay nada como muy concluyente, digamos, no podemos decir como ya, esto sí o sí es de esta manera, sí o sí tomemos este probiótico para este periodo, sobre todo en este periodo del que estamos hablando. La microbiota es este como conjunto, ¿cierto?, de microorganismos que viven en nuestro intestino, y que lo que se ha visto es que tenemos distintos tipos de microbiota si es que somos mujeres o si somos hombres, y que se cree que mucho tiene que ver con nuestros perfiles hormonales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este cambio de perfil hormonal, como que ya dejamos de tener todos los estrógenos que teníamos, algo pasa también, porque de hecho en nuestros microorganismos que viven en nuestro intestino hay genes que regulan o que comandan mucho del metabolismo de los estrógenos, justamente lo que estamos hablando, y que es el famoso como estroboloma, que son todos estos conjuntos de genes en la microbiota que van a estar comandando todo esto. Entonces, una caída de los estrógenos tiene un cambio sí o sí en nuestro nivel de microbiota, y una microbiota a grandes rasgos de cómo se comunica un poco con nuestro cerebro es como va a consumir algunos alimentos, va a generar algunos metabolitos como cositas que van a salir de esta como digerir o trabajar con estos alimentos que llegaron a nuestro cuerpo, y estos metabolitos van a generar como señales, le van a mandar mensajitos a nuestro cerebro, y depende de qué manera se están produciendo estos cambios y de qué tan bien se encuentra nuestra barrera intestinal, si se encuentra como sana o se encuentra muy permeable o se encuentra dañada o se encuentra inflamada, va a depender mucho como qué mensajes van a estar saliendo hacia afuera. Entonces, si nosotros tenemos una barrera
que está dañada y tenemos un estado inflamatorio dentro de nuestro intestino y tenemos microorganismos que no nos favorecen mucho y que les encanta comer como dulce y empiezan a generar cualquier como señal, esto va a llegar hacia nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene esta como barrera hematoencefálica que digámosle que es como, imaginémonos que tenemos como una barrera para ver quiénes van a pasar al VIP. Nuestro cerebro es como el VIP, no puede pasar cualquier persona al VIP, ¿cachai? Se lo tenemos como súper ahí como protegido, anda, yo voy a ver, no, tú eres muy, no, tú no pasas el VIP, ¿cachai? Anda, pero tú sí, ¿cachai? Entonces vamos a empezar a definir qué cosas van a pasar y si lo único que me está llegando es inflamatorio, 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 lo que va a empezar a atravesar cosas inflamatorias y eso va a generar una neuroinflamación o una inflamación de nuestro cerebro que influye mucho en muchas cosas, en nuestro ánimo, si es que estamos o no más ansiosos, si es que tenemos esta famosa como que la gente describe como niebla mental, influye mucho la neuroinflamación en esto, que está como ligada directamente con estas comunicaciones directas que tenemos con lo que genera la microbiota, etcétera. Pero también en las relaciones de hambre-saciedad influye mucho el tema de la insulinoresistencia, por ejemplo, con todo este tema de los cravings, de repente como cravings más cosas como de comer más azúcar, de comer más cosas calóricas, la caída de los estrógenos, los mismos estrógenos por sí mismos tienen algún rol a nivel central en regular nuestras señalizaciones de hambre-saciedad, entonces tienen y juegan algún rol importante en decir cómo o regular nuestras sensaciones de apetito y si tenemos una caída de estrógenos tenemos un poco más de hambre. Entonces es un periodo donde se favorece por un lado mucho la insulinoresistencia, pero que además nos está diciendo, hey, come más, ¿cachai? Entonces como que nuestro cuerpo dice como, pero ¿qué está pasando? ¿Cachai? Como, ¿qué está pasando aquí? No sé qué hacer, ¿cachai? Entonces ahí las estrategias de alimentación, como hablábamos, o las estrategias que tienen que ver no solo con alimentación, van orientadas a esta como vida antiinflamatoria, digámoslo, porque lo que está pasando finalmente es que tenemos un estado proinflamatorio total, hay un incendio gigante en nuestro cuerpo, así como que no sabemos por dónde empezar a atacarlo, y yo siempre le digo a los pacientes que pensar en el intestino es una muy buena manera de partir, como ya veamos qué podemos hacer como para regular, quizás muy sesgado también porque me dedico a la comida, entonces, pero no es un mal punto, porque la microbiota se ve también regulada por la comida, por el sueño, por dormir bien, por descansar bien, por hacer ejercicio, ¿cachai? Entonces, si uno lo ve como desde el punto de vista de voy a cuidar a mis bichitos, si alguna persona que se dedica a microbiota me escucha decir bicho se muere, pero voy a cuidar a mis bichitos del intestino, partiendo por ahí lo estamos haciendo súper bien, es un muy buen punto de partida. Súper. Y a veces la inflamación física también se vuelve dentro de las personas como una inflamación emocional y dejamos de querer sacarnos fotos, de querer salir, en el verano ya no sé, pues no usamos el bikini, no nos sacamos las poleras. ¿Cómo nos ayuda una alimentación enfocada en la longevidad a regular nuestras emociones? Es un poco como similar a lo que hablábamos antes, que tiene que ver mucho con lo de la neuroinflamación. Cuando nosotros nos enfocamos en la alimentación hacia la longevidad, estamos pensando en alimentación que cuide nuestra microbiota, estamos pensando en alimentación que en la mujer específicamente cuide un poco esta caída o como que trate de medio de regular, equilibrar esta caída de estrógeno. Entonces una alimentación alta en fitoestrógenos, por ejemplo, les recomendamos comer un poquito más de tofu, edamame, sésamo, semilla, hidratarnos bien, ¿cierto? Como empezar a consumir suficiente proteína, de preocuparnos como de todo ese tipo de cosas, fibra suficiente para la microbiota. Entonces, de cierto modo, estamos como muy de la mano, o es muy de la mano, una alimentación antiinflamatoria, de algún modo, con alimentación que se asocia mucho a la longevidad. Nos preocupamos de comer hartas cosas que tengan antioxidantes, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas van sumando a que finalmente la performance o como la acción de nuestras células del cuerpo sea mejor. O sea, en el fondo lo que estamos tratando de lograr con la longevidad es que nuestras células no empiecen a deteriorarse, sino que al revés, le demos más tiempo de vida, les demos más tiempo de que estén funcionando así bien, bacán, en equilibrio, etcétera. Y para eso, cuidar un ambiente interno que no sea un ambiente inflamatorio es lo que más nos importa, lo que más nos genera como de esta manera tú vas a tener un estado en paz, no vamos a tener tanto desbalance hormonal, nuestro cerebro no va a estar recibiendo como señales como confusas. Eso nos ayuda un poco también con el ánimo, nos ayuda a tener un look también de menor retención de líquido, por decirlo de alguna manera, de tener un look más como
sin esta inflamación crónica. Realmente muchos pacientes me dicen, es que me despierto y siento la cara así inflamada, los brazos inflamados, todo inflamado, ¿cachai? Y claro, si me ordeno un poco como durmiendo mejor, comiendo de tal manera, ya no tengo eso, y eso no es una pérdida de grasa, eso es netamente una regulación de las funciones celulares básicas. Claro que sí. Qué interesante todo esto. A mí me encanta cómo explica. Sí, es maravilloso. Somos fans. Somos fans de su enseñanza simple pero efectiva. Y doctora, hablando de herramientas para la mujer de 40 años y más, que en general sabemos que vivimos más y queremos una longevidad saludable, rescato, quizás va a profundizar en algo que ya mencionaba, esto de los fitoestrógenos, del tipo de hidratación y proteína, pero ¿cuáles son para usted los pilares de una alimentación o de su alimentación ideal para la perimenopausia? Y es verdad que necesitamos tanta proteína asociada a fuerza para poder estar mucho más así, sentirnos mejor. Mira, yo eso también es algo que trato de explicarle mucho a mis pacientes, porque es una pregunta súper recurrente y es una muy buena pregunta, porque hay cosas que empiezan a circular porque está muy de moda, porque las redes sociales ayudan también a que haya una circulación mayor de mucha información, que finalmente termina siendo una información que no es que esté mala, es una buena información, pero que no debería ser una información tan generalizada. Porque en el fondo, si yo veo que una persona tiene poca masa muscular, y sabemos que la perimenopausia es un periodo en donde yo voy a estar con una mayor facilidad para perderla, obviamente mi mejor activo o previo, o como lo mejor que puedo hacer antes es como tratar de acumular tejido muscular, porque sé que después me va a ser más difícil ganarlo y mucho más fácil perderlo. Entonces sí necesito preocuparme de llegar a mis requerimientos proteicos, pero ¿cuáles son mis requerimientos proteicos? Porque también recordemos que podemos tener un periodo en donde nuestra tasa metabólica o lo que gasta nuestro cuerpo puede disminuir un poco. Entonces, si yo le digo a todo el mundo, chántate 120 gramos de proteína al día, y de repente esta persona tiene un metabolismo súper bajito, y me voy a estar pasando en proteínas, que ya bueno, es un buen alimento, pero me va a estar pasando lo que necesita esta persona. Entonces, no son 120 para todos, no es como que todos tenemos que bañarnos en proteína, ¿cachai? Es como súper personalizado, cuánto necesitas tú, cuánto necesito yo, es como muy... Vemos cuánto necesitas tú primero y claro, tratemos de perseguir llegar para allá, porque te vas a ver beneficiado sí o sí de eso. No podemos generar musculatura si es que no estamos trabajando la musculatura, por lo tanto hacer ejercicio de fuerza es un sí o sí si es que nuestro foco es ganar más tejido muscular. Pero ¿qué pasa si yo estudio una persona, que es muy frecuente, no es tan poco frecuente, y estudio una persona y la persona tiene un montón de masa muscular? Lo más probable es que esa persona tenga una masa muscular y un metabolismo que no funciona, que anda medio lento, que no tenemos respuesta, que hagamos lo que hagamos, seguimos como acumulando tejido graso, ¿cachai? O sea, por un lado, obviamente, nuestro cuerpo se está comportando como insulino resistente, entonces tenemos que resolver eso, pero además, esa misma insulino resistencia tiene un rol muy relevante en que el tejido muscular, que tenemos un montón de tejido muscular, por ejemplo, no esté reaccionando bien. Entonces tenemos una cosa que se llama como pérdida de flexibilidad metabólica, que es esta como facilidad con la que nuestras células pueden como usar azúcar como energía o hacer el switch rápido de empezar a usar grasita como energía. Y eso se le va como medio olvidando con el tiempo. Entonces yo veo una persona que tiene mucha masa muscular, a mí no me interesa quizás hacerla ganar un montón de músculo, quizás me interesa más como que despierte esa masa muscular, que esa masa muscular sea de mejor calidad, que sea más activa. Entonces ahí quizás el contenido proteico no va a ser mi prioridad, quizás el ejercicio de fuerza no va a ser mi prioridad, quizás el ejercicio más como tipo HIIT, quizás como para esa persona, para empezar a como reactivar todo este tejido muscular que tiene ahí como súper bueno, pero que pareciera ser que no se está aprendiendo, ¿cachai? Entonces, sí, hay que hacer fuerza, sí, obvio, nos vamos a ver súper favorecidos, sí, obvio. En el mundo ideal uno debería hacer de todo, debería hacer elongación, debería hacer fuerza y debería hacer cardio, pero bueno, en la vida real nos pasa que tenemos poco tiempo, entonces, si hay que elegir, yo elegiría consultar y saber qué es mejor para mí, y no como llegar y empezar a hacer lo que vi que está de moda nomás, porque la salud de hoy en día, la mejor salud que podemos tener hoy día, es la medicina de precisión, es la medicina súper, pero súper, mega, ultra personalizada. Qué importante es lo que menciona esto de la especificidad e individualizar las intervenciones, porque cada ser humano es un mundo.
Sí, Hay generalidades, pero cada metabolismo por la alimentación, si nos vamos a lo que es su fuerte, la alimentación va a definir un metabolismo distinto en cada uno de nosotros, sí o exacto. sí, y por ende no vamos a funcionar igual, así que súper. Ahora vamos a su marca Good, ahí lo dije bien, Ahora creo. sí, ahora sí. Ahora sí. Vemos como aliados dentro la proteína, la creatina y los bien chilenos, los chupitos que, Sí. que pueden estar, claro, estos suplementos, ¿ya? Que ayudan a combatir el cansancio y a proteger nuestros músculos en esta etapa. ¿Qué nos puede mencionar cómo pueden estos suplementos ayudarnos en estos cambios que tenemos las mujeres? Bueno, como retomando el tema, nosotros tenemos una proteína. Nuestra proteína nació en torno a personas que tenían problemas a la guatita, que eran más delicadas de guata, personas que tenían esto sobrecrecimiento bacteriano. Ese era como el rol principal. Cuidar la barrera intestinal, mediante esta como le agregamos glutamina para cuidar la barrera intestinal. Entonces, después nos empezamos a dar cuenta que en realidad no era el único público que podía haberse beneficiado, porque en el fondo también en este periodo en que quizás necesitamos llegar a cierto requerimiento proteico que a lo mejor nos cuesta un poco, y que además sabemos que van a haber cambios a nivel de la mitocondria, o sea, de la microbiota, y que podríamos tener problemas de inflamación en la barrera intestinal. Claro, es un aliado bueno en el fondo para llegar a eso. La creatina es una de las cosas que tiene ya, pero más evidencia científica, ya no puede tener más evidencia científica, o sea, como que todos deberíamos estar tomando creatina, no porque yo tenga creatina, ¿cachai? Pero deberíamos estar como consumiendo creatina, nos va a hacer súper bien, cada vez salen más estudios en más áreas, entonces es algo que es bastante bueno. De los shotcitos que tenemos uno que tiene un perfil antiinflamatorio, que tiene cúrcuma, jengibre, claro, se acopla un poquito en todo esto que hablamos, que es como estilo de vida antiinflamatorio. Tenemos uno verde, que en el fondo el foco principal es el contenido de fibra. Es una fibra que no hincha, que está pensada justamente en lo mismo, en que no le genere malestar gastrointestinal. Entonces, en ese punto en donde sabemos que para la ni siquiera para todos deberíamos tener un buen consumo de fibra, de proteínas, etcétera, y como volviendo a tu pregunta anterior, yo le pondría fermentado a todo el mundo también, ¿cachai? O sea, como que su comida es fitoestrógeno en el plato, un fermentado, proteína suficiente y fibra. O sea, eso sería como mi plato perfecto para esta etapa. Y el último es el de colágeno, el moradito, que tiene antioxidante, porque también sabemos que la caída de los estrógenos provoca mayor difusión de la pared de la arteria, de los vasos sanguíneos. Entonces también tenemos también desórdenes en el colesterol después de la caída de los estrógenos. Entonces tenemos un perfil de riesgo cardiovascular más alto, y ahí empieza a ser importante también los antioxidantes. Así que en realidad, si yo tuviera que como elegir 3, que de hecho lo hicimos en algún momento con mi socia, yo tengo una socia que es nutricionista, y que es la Leila Facuse, que es seca. Con ella hicimos en algún momento un como pack de los top 3 que diríamos que son para la mujer, y ahí están en el fondo este shot de colágeno, la creatina y la proteína. Esos serían los que yo elegiría así como principalmente si tuviera que elegir algunos como pensados en esta etapa, en este periodo. Consulta dentro de mi ignorancia, ¿hay algunos que tenga la proteína y la creatina juntos? No tenemos ni un producto que ya los traiga mezclados, pero sí tenemos un pack en donde se pueden comprar los dos como más económicos en el fondo. Perfecto. Súper, porque están muy buenos e interesantes sus productos, y de hecho le estaba echando el ojo ahí, porque por eso le pregunto, porque compro todas esas cosas, uno lo compra todo por separado, y quizás aquí uno compra el pack todo junto y sale más económico, pues, y mucho mejor. Sí, de todas maneras. Buenísimo. Y bueno, también invitamos a quien quiera preguntar en este momento, hacer alguna pregunta, la puede hacer. Pero acá tengo una pregunta que me llegó así, como de iluminación, y es algo que igual anda mucho en la red, y tiene que ver con esto del ayuno intermitente. ¿Y cuál es el tema? He leído en publicaciones, por ejemplo, que la mujer en esta etapa no se recomienda que se salte comidas,
¿ya? Y el otro tema del beneficio del ayuno intermitente de las 12, 16 horas. ¿Qué piensa usted en eso en cuanto al efecto en la microbiota, que es tan importante para todo el cuerpo al final? Uh-huh. Mira, de los estudios que hay en ayuno intermitente, están súper como especificados como en qué cosa me quiero fijar como outcome, como resultado, o sea, como qué estoy estudiando, qué beneficio estoy estudiando de cuando probé el ayuno intermitente. Entonces, por ejemplo, en peso, en baja peso no tiene mucha diferencia porque se le adjudica todo a la misma como déficit calórico finalmente. Entonces, si uno lo compara con una dieta con déficit calórico similar, no hay grandes diferencias. Entonces, si uno dijera como, voy a usar el ayuno intermitente para bajar de peso, que acá siempre entra gente a decir, yo hice y bajé, sí, pero probablemente porque nos saltamos una comida y no porque el ayuno intermitente hizo su rol en esa área. Desde la parte como de estrés o no estrés, o saltarnos o no saltarnos comida, en general lo que más hemos visto es que lo ideal siempre es tratar de acoplarnos en todo sentido, en las comidas, en el sueño, en el ejercicio, en todo lo que hagamos, tratar de ir como lo más parejito y como de la mano con nuestros perfiles hormonales. Es decir, si nosotros estamos despiertos durante el día, ojalá no estar comiendo a las 12 de la noche, porque eso nos desordena demasiado los momentos en que nuestras hormonas están más preparadas para. Entonces, nuestro cuerpo generalmente está mucho más sensible a la insulina, o sea, funciona mejor para poder tener todo este metabolismo así como bacán, como dijimos antes, fiesta en paz, todo eso, durante el día. Si nosotros se va acercando la noche, somos más insulino resistentes de manera fisiológica normalmente. Entonces, si comemos más tarde, vamos a tener un poquito más de dificultad. Ahora, para algunas personas va a ser mega relevante y para otras personas no tanto. Y en torno a como estresar mucho al cuerpo, a las mujeres o no, que sí, no se ha visto que sea tan relevante el tema de que el ayuno estrese de manera así como significativamente al organismo, a menos que sean ayunos así heavy, que el cuerpo va a empezar a sentir como, pucha, es que en verdad esta persona está en peligro, estoy comiendo demasiado poco, me estoy saltando más que una comida o en las horas de ayuno, lo que sensa el cuerpo es como falta de nutrientes. Si a mí me estaban faltando nutrientes porque estoy comiendo muy poquito durante el día en la ventana de alimentación, corremos más riesgo de tener desbalance, y se ve, o sea, vemos personas que pierden su menstruación, por ejemplo, personas que empiezan a tener reglas irregulares. No es una recomendación que se haga así como para cualquier persona, como hablamos antes, ojalá todo muy, muy, muy personalizado. Pero así como que la moda de decir a todas las mujeres no pueden hacer ayuno porque los va a estresar más, no hay tanto sustento científico para eso. Y hacia la microbiota sí se ha visto que el ayuno intermitente mejoraría el perfil de como diversidad microbiana. La microbiota, no tenemos una receta de cuál es la mejor microbiota, o sea, como yo si tengo más lactobacilos tengo una mejor microbiota, no, en realidad lo que sabemos es que el equilibrio entre las distintas como grandes familias de microorganismos, tener una gran diversidad se asocia a mejor salud, que tener poquita diversidad. De hecho, la perimenopausia y la menopausia es un periodo que se asocia a una menor diversidad, por eso también empieza a tener repercusiones. Entonces sí mejora como la diversidad, mejora todas estas cosas en el ámbito microbiota, y de manera como indirecta la microbiota va a tener estos otros resultados que hablamos, más antiinflamatorio, más de todo este tipo. Entonces, si quisiéramos usarlo como herramienta, claro, en ese sentido sí, pero si es como para decir quiero mejorar, quiero bajar de peso, yo les diría no, o sea, si eso te va a estresar más, no te estaría haciendo ningún favor. Claro que sí. Doc, y volviendo un poco a su suplemento, como consejo, como a todos los que están escuchando, los que van a escuchar después, ¿cómo cambiaría usted el concepto ritual de autocuidado y no una técnica de obligación, una obligación técnica, así como ¿por qué debemos consumir estos productos o la proteína, creatinina, todo en general, no como una obligación, sino como algo que tenemos que ser parte de nuestro autocuidado para hacer ese cambio de chip en la gente? No sé si me entendió la pregunta. Sí, mira, con el tema de muchos de los productos, como un poquito así pensando en lo que nos movió a nosotros a crear la marca,
es justamente que estamos muy desconectados como personas de lo que somos o lo que éramos inicialmente, que finalmente somos animales, o sea, ya alaterian, no, pero como que somos personas que en verdad vivíamos como muy conectados con los ciclos de luz, de oscuridad, con el momento en que teníamos para comer en comunidad, compartiendo entre todos, probablemente, o lo que se cree o lo que se ha estudiado es que comíamos 2 veces al día, ¿no? Como que teníamos refrigerador para ir a tomar desayuno cuando nos sonaba la alarma, y como que después una colación y después almorzar, y ¿cachai? O sea, como que todas estas cosas han hecho que nos alejemos demasiado. El tema de los ultraprocesados o la llegada de muchas comidas que llegaron en el fondo como un poco para facilitarnos la vida, hacen que consumamos menos fibra, que consumamos menos fruta, que consumamos menos verduras, que en el fondo nuestra dieta hizo un giro de una manera muy importante que muchas veces no es muy favorable para nosotros, ni para nuestra microbiota, ni para nuestras hormonas, ni para nada. Entonces, cuando nosotros dijimos, mira, queremos como hacer estos suplementos, una de las primeras cosas que queríamos hacer, y que de hecho fue el último que salió porque le dimos muchas vueltas, era como Super Greens, que es como mezclar todas estas verduras, fibra, y como para ayudar justamente a la microbiota. Pero hablando con mi socia, con la Leila, yo le decía, es que en verdad yo no tengo tiempo para hacerme un vaso gigante de un batido verde que probablemente no va a ser muy rico, porque para ser honesta, onda como que no, o me lo hago rico y me lo hago con las hojas de espinaca y con todo así, y dejo la cagada en la cocina y no tengo tiempo para limpiar después, o me compro estos que ya vienen hechos y me tengo que hacer un vaso gigante. Y yo decía, no, honestamente me da lata hacerme algo que no me guste de sabor y que no me lo voy a tomar. Entonces, yo no quiero hacer nada que yo misma no me tomaría, ¿cachai? O sea, y no tengo tiempo, decía, yo ando corriendo en la mañana como que con los niños, después el trabajo, después la empresa, después como que siempre estoy estudiando alguna cosa, entonces no tengo tiempo, así que honestamente no me da. Y ahí salió esta idea como de los shots, en el fondo, como de tratar de hacerte la vida fácil, como mezclarlo en una cosa de este porte que literal te lo tomas así y fue, ¿cachai? Y todo concentrado. Entonces, claro, igual fue difícil para encontrar como la combinación que concentrara todo como que en niveles funcionales, pero que sirviera en el fondo, no que fuera chaya, nomás que sirva para algo, y que no fuera tampoco no sé, una gelatina, que no te puedas tomar. Entonces, en ese sentido, yo les diría que de nuevo volver a lo mega ultra personalizado. Si yo no soy capaz de llegar a mis requerimientos proteicos, porque yo sí soy capaz, pero no todos los días, ¿cachai? O sea, a pesar de que yo sé cuáles son, yo los conozco, yo sé cuáles alimentos tienen proteína, entonces yo no todos los días logro llegar a mis requerimientos. Los días que yo no logro llegar, me apoyo del batido de proteína. Entonces, no lo tomo como una obligación, sino que lo tomo como una ayuda, ¿cachai? Como que tiene que ser algo que esté ahí para apoyar tu día a día, y no como, me toca la proteína, que lata, ¿cachai? No, o sea, como bacán, tengo una ayuda porque no lo logré en mi día a día normal. Hoy día tuve un día más pesado, corrí más, quizás no tenía tanta hambre después de entrenar, etcétera. La creatina es más difícil porque la creatina tiene un montón como de beneficios, pero es muy difícil lograr su requerimiento real con la alimentación. Tendríamos que comer demasiada carne, demasiadas cosas como para lograr la cantidad de creatina que ha demostrado como beneficio. Entonces, para mí la creatina por eso es como, si tuviera que elegir uno, sería el que elegiría como para tenerlo sí o sí, porque no puedo hacerlo yo de otra manera, ¿cachai? Uh-huh. Y este sí sería como un todos los días, y como ojalá tomarlo como en el momento en que tenga un rato tranquilo en donde me pueda tomar un buen vaso de agua, porque la creatina es importante tomársela con harta agua. Y los shotcitos, yo en realidad, bueno, yo me tomo todos, obviamente, porque yo dije, ya no voy a hacer nada que no me vaya a tomar, así que yo los uso todos, pero si estamos pensando en el que recomendé más para las mujeres, que es el morado, el de antioxidante y colágeno, yo me lo tomo en la noche. Entonces para mí se me hace súper fácil, es como, antes de acostarme me hago un shot y me lo tomo, un shot de colágeno, ¿no? Un shot. Un shot de tequila. Claro, como todas las noches. Hay que dejarlo claro para que no nos confundamos. No, pues ahí, pobre microbiota ahí. Ya la veo a la doctora haciendo su reel después ahí con su shot de tequila. El vasito. Por eso se ríe tanto, ¿ves? Tiene que agregar su vasito. Ya me lo tomé. Su vasito personalizado. Querida doctora, vamos ahora a nuestra llamada a la acción, que siempre que invitamos
o nuestros en vivo, un pequeño consejo que realiza Andreita como psicóloga, yo como coach de menopausa, y la invitamos a usted si quiere pensar en alguno, idealmente muy chileno como todos sus consejos maravillosos, para que quede bien fijado. Así que voy a partir. Más que nada, mi consejo es tomar acción, ¿ya? No esperes tener el momento perfecto, no esperes que sea más adelante, es hoy. Y empezar con pequeñas acciones, como por ejemplo, después de comer, caminar 10 minutos. La evidencia ha demostrado que es buenísimo para el control de la glucosa, entonces ese es un micro hábito que podemos incorporar como hábito, que es tan importante también en esta etapa para poder desarrollar una voluntad. Así que las invito a eso. Y lo otro también, si podemos, individualizarnos, evaluarnos con quien corresponda para que podamos llegar a ese punto en que podamos ver que realmente es lo que necesitamos. Sí. Eso por mi parte. Bien, y yo desde la psicología la voy a invitar a practicar lo que le hemos estado invitando durante todos nuestros live con los diferentes entrevistados, ya, la autocompasión. Si el cuerpo está transitando por todo este cambio hormonal profundo, no nos exijamos perfección, ¿ya? Denle cuidado al cuerpo, pero por nuestra salud, no por el que dirán, ni por el físico. Saquémonos todos estos estereotipos que nos han impuesto y siempre traten su cuerpo de hoy día como tratarían a su amiga en este proceso, ¿ya? Con respeto, con amor, escuchándonos y sintiéndonos. Eso. No sé usted, doctora, si tiene algún consejo ahí, un llamado a acción para todos los que nos están escuchando. Yo creo que trataría de darles el consejo de que nadie es igual a uno y nadie se conoce mejor que uno mismo. Entonces, muchas veces, claro, podemos seguir estos consejos de las modas que están en redes sociales, pero lo mejor es que saberse uno como una persona distinta del resto y buscar las cosas que a mí me hacen sentido, las cosas que a mí me van a servir, las cosas que algún profesional quizás va a buscar específicamente para mí, en todos los ámbitos, en la psicología, en el coach en este caso, ¿cachai? No, probablemente ustedes no le dan las mismas indicaciones a todos, ¿cachai? Si no estaríamos aquí, lo tenemos grabado, porque ¿cachai? Y ponemos play, no tiene ningún sentido. Acá todo tiene que ser, entre más personalizado sea, mejor. Y busquen como cuando quieran tratarse con alguien, busquen a alguien que no les va a dar una cosa como estándar, sino que los escuche, que los entienda, que en verdad vea cuál es el dolor principal que tienen y que lo sientan con ustedes, pues que vayan remando para el mismo lado. Así es. Remar para el mismo lado, justamente. Vamos remando para el mismo lado y por lo mismo nos gustaría, antes de ir terminando, querida doctora, que nos cuente, para las personas que no la conocen todavía, que es difícil, pero siempre hay, dónde la pueden encontrar, dónde pueden encontrar también sus maravillosos suplementos y si hace atenciones online. Toda esa información es maravilloso para que puedan llegar a usted con más facilidad. Bueno, mi Instagram es DRA, como abreviación de doctora, .Fullerton, como mi apellido, se escribe con 2 L. Y ahí mismo tengo el link con mis horitas. Y en el caso de los suplementos, la marca es Good con 2 O, G-O-O-T, y el Instagram es GoodCL, y la página también es súper sencilla porque es good.cl, o sea, es súper fácil de acordarse. Y nada, en verdad, bueno, somos una marca nueva, pero que lo hicimos con la nutricionista, con la Leila, con mucho cariño en realidad, así que felices si quieren conocernos. Sí, felices vamos a empezar a comprar sus productos porque sabemos que funcionan, y más para nosotros que estamos todas ahí pasando por esta etapa ya, por eso empezamos con estos temas también. Sí, estamos así mismo. Sí, y agradecemos su disposición, su tiempo, que sabemos que es una mujer súper ocupada entre su emprendimiento, su consulta, sus hijos, todo, que no es fácil. Le damos las gracias y le vamos a recordar a todos los que nos escuchan, nos ven hoy día, que
si quieren recomendar este en vivo, va a estar en los Instagram de 40FEM, de nosotros, de Casa Magnolia, de la doctora, y aparte está en YouTube. Si no lo pueden ver, no tienen tiempo, también pueden escucharlo mientras manejan ahí en los tacos por Spotify. Así que todos Casa Magnolia Osorno, por ahí pueden escucharlo por todos lados, así que no hay excusa para no estar informados. Eso mismo. Así es. Bueno, y para invitarlos, para cerrar este hermoso en vivo, vamos a invitarlo para la próxima semana también, que tenemos a una farmacéutica, que vamos a hablar de la botica de para la perimenopausia. ¿Qué tiene que estar en ese estuche? A veces no sabemos en las farmacias qué es lo más importante, ella nos va a ayudar con esa información. Y también, Andreita, antes de irnos, podrías contar que para marzo ya vamos a empezar con una nueva etapa, sí, porque queremos en el fondo profundizar y crecer en comunidad y en aprendizaje, con una salud simple. Vamos a compartir con Andrea un libro, ¿cierto, Andreita? Que es ese. Sí, los estrógenos importan, y vamos a estar analizándolo en conjunto para poder enriquecernos e ir profundizando y fortaleciéndonos, que es lo más importante. Sí, es un libro de un doctor hematólogo y oncólogo junto a una psicóloga social que hicieron sobre los estrógenos importan. Eso, así que muchas gracias, querida doctora. Espero que haya sido un espacio amigable para usted, se haya sentido cómoda, es muy importante para nosotras, y que siga creciendo y llegando a muchas personas con su emprendimiento y también con sus consejos y toda la información que entrega así, y sin ser influencer, porque ella lo reconoce que no es su intención, sino es democratizar la salud y llevarla a todos. Sí, no, muchas gracias en verdad por esta invitación, en verdad muy contenta, y por lo mismo, me gusta enseñar, así que feliz. Gracias, muchas gracias por el tiempo, que es escaso hoy en día. Gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas por el mismo canal. Así es. Ya, Que esté muy bien. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Chao. Chao.